Como veis en pantalla, el objetivo de la masterclass de hoy es hablar un poquito de la ISO 9001. Para ser la ISO más conocida con diferencia respecto a la demás, seguimos hablando de la ISO. Aún tiene novedades que ofrecernos, ¿de acuerdo? Dentro de relativamente poco, porque bueno, el tiempo pasa volando, va a salir la nueva edición de la norma, la del año 2015, que nos va a traer muchas novedades. Los que aún recuerdan el cambio de la norma del 2000, por ejemplo, al 2008, fue una edición, la edición del 2008 fue una edición que apenas aportó novedades de interés, salvo alguna cuestión relativa con nomenclatura y poquito más, no aportaba grandes diferencias, no es el caso este. Estamos trabajando aún con un borrador. Sabéis que realmente lo que vamos a ver hoy está extraído de la revisión del borrador que actualmente anda por ahí circulando, pero bueno, sí es verdad que hemos visto muchas cosas diferentes, muchas novedades, algunas muy interesantes, otras sorprendentes, ¿vale? Pero ese es un poco el objetivo de la masterclass de hoy, ¿de acuerdo? Ese es un poco el resumen de lo que vamos a ver. Empezaremos hablando un poquito de nuestra amiga la ISO 9001, veremos que se conserva de la versión de 2008, es decir, no cambia absolutamente todo, de hecho se conserva la mayor parte, veremos qué estructura tiene la nueva norma, porque de hecho la estructura es una de las novedades, y luego ya seguiremos viendo las cositas nuevas que la norma nos va aportando. Insisto, lo que vamos a ver hoy lo vemos gracias a el borrador que tenemos ahora mismo de la norma, ¿vale? Eso no quiere decir que en la versión definitiva se aporten más novedades, pero no es lo habitual. No es lo habitual que de una edición DIS, que es la que tenemos ahora, a la definitiva haya novedades grandes. Es decir, puede haber alguna pequeña cosa que no estuviese en el borrador que estamos manejando, pero bueno, digamos que casi en un 95% o un 98% de lo que tenemos ahora en la mano será lo que sea la nueva edición de la norma, ¿vale? Bien, haciendo un poco de historia. Con diferencia, sabéis que la ISO 9001 yo la llamo la joya de la corona, porque con diferencia es la ISO más conocida. Aquellos que sois consultores o trabajáis en el mundo de la consultoría, sabéis que en general las organizaciones y los clientes cuando se refieren a la ISO 9001 es la ISO. Ay, aquí está la de la ISO, me decían mis clientes. Oye, yo quiero implantar la ISO. Y tú, ¿cuál ISO? Y dicen, pero hay más de una. ¿Vale? Es decir, la ISO 9001 con diferencia es la norma más implementada, más conocida, más certificada y más de todo. Y casi de las más antiguas. Ahora se cumplen yo creo que más de 25 años, porque la primera es del año 87, y ahí os pongo un cuadro para que más o menos os hagáis una idea de, fijaros, el dato, ay, no recuerdo, no lo apunté. Ah, sí, lo tengo aquí arriba. Es el dato del año 2011, ¿vale? Yo creo que es bastante representativo. Y fijaros, del dato de ISO 9001, que tiene más de 1 millón, y son datos de ISO, ¿vale? Más de 1 millón de certificados. La primera que le sigue de cerca, que es la ISO 14001, no llega a los 270.000. Es decir, la diferencia es abismal. No es que lo duplique, es que, bueno, no me salen los cálculos casi. Casi lo quintuplica, ¿de acuerdo? Es decir, merece la pena seguir estudiando sobre ISO 9000, se merece la pena seguir trabajando con la ISO 9000, porque ya veis que todavía sigue siendo la reina de las normas, ¿vale? Uy, alguien tengo por ahí con el micrófono. Estefaní, te voy a anular, el micrófono, perdón. Bien. ¿Y cuántas revisiones llevamos ya? Porque después de 25 años, ¿vale? Por nuestras manos han pasado bastantes ediciones de la ISO 9000. Bueno, ahí os he hecho un pequeñito resumen, un poco el recorrido desde nuestra primera ISO 9001 hasta la que tenemos ahora en ciernes. Una que ya peina canas, aunque las lleva teñidas, ¿vale? Pero hay una que ya peina canas, empezó a trabajar con la del año 94, que os puedo asegurar que era un tostón infumable. No porque la norma fuese pesada, sino porque exigía a las organizaciones hacer unos sistemas documentales que metían miedo. Si tenemos por ahí alguien que peine canas también y se acuerda, estará seguro de acuerdo conmigo. Los sistemas documentales o el nivel de documentación que exigía la norma del 94 era terrible, ¿vale? Y de hecho yo creo que todavía heredamos
esa sensación en muchas organizaciones de que la ISO 9001 tiene burocracia, es que esto es muy burocrático. Yo creo que es que todavía se acuerdan de aquella época en que los sistemas de calidad tenían igual 30 procedimientos, ¿vale? Era terrible. Gracias a Dios luego llegó la versión del año 2000, la del 87 no la conocí, ¿eh? Una es mayor pero no tanto. Luego llegó la versión del año 2000 que alivió muchísimo el tema documental, muchísimo, ¿eh? Fue el momento en que los sistemas documentales pasaron de ser 30 procedimientos a apenas 5 obligatorios, ¿de acuerdo? Y empezó vimos cómo aparecía el criterio de la empresa a la hora de decidir qué tenía que documentar y qué no. Empezó a ser ya importante la valoración de la propia organización a la hora de ver si realmente necesitaba documentar algún procedimiento o no, o alguna instrucción técnica o algo así, ¿no? En la versión del año 2000 nos trajo como novedad también el enfoque a procesos, ¿eh? Fue algo que también chocó bastante al principio y no recuerdo, quizá para mí fue lo más significativo, ¿eh? La parte, el alivio documental, quizá la parte de seguimiento y medición fue cuando empezamos a trabajar ya de verdad con indicadores, ¿eh? El seguimiento y medición de procesos, todo derivado de lo que es el enfoque a procesos, ¿vale? La versión del 2008, como os comentaba antes, yo creo que pasó sin pena ni gloria por todos nosotros. Las modificaciones fueron mínimas. Para mi gusto, yo creo que no hay ni un 10% de diferencia entre una norma y otra. Y además son diferencias que no afectan de ninguna de las maneras ni al enfoque, ni a la estructura, ni a los contenidos, ni a los requisitos. ¿Vale? Se cambió alguna palabra, se concretó alguna cosilla, pero poco más. ¿eh? El año que viene, año 2015, si no recuerdo mal a finales, es cuando se publica la nueva versión, ¿vale? Y como os decía antes, esta sí promete, y de hecho los hay, yo los he visto en el borrador de la norma, cambios bastante sustanciales y además muy interesantes, muy apropiados, ¿vale? No son cambios hechos así al azar. Vale, me diréis, yo ya tengo la ISO. A mí, que salga una edición nueva, ¿qué más me da? ¿Vale? Yo ya tengo implantado mi sistema de gestión de calidad, me funciona bien, estoy certificado. A mí que salgan ediciones nuevas, ¿eh? Bueno, que salga una edición nueva de la norma, lo que significa es que las organizaciones que ya estén certificadas o que la tengan implementada tendrán que adaptar sus sistemas. Es decir, tu certificado de ISO 9000 del 2008, pues tarde o temprano se quedará obsoleto, ¿eh? Y tú probablemente querrás mantenerlo. Eso quiere decir que en alguna auditoría, tarde o temprano, en algún seguimiento, en la recertificación, te auditarán, respecto de la nueva edición de la norma. ¿Vale? Es decir, tú nunca puedes auditarte respecto de una norma que esté obsoleta, eso no cabe, ¿vale? Con lo cual, aunque ya estés certificado y aunque ya tengas tu sistema de gestión, no te quedará otra que adaptarte a los nuevos requisitos de la ISO 9000 del año 2015. Por eso te interesa saber cuáles son las novedades que aporta, porque no te quedará otra que aplicarlas en tu sistema. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuándo estará disponible la norma? ¿Cuándo tendremos la versión definitiva? Porque como os comentaba, lo que tenemos ahora es un borrador, fiable, pero borrador. Pues ahí un poco os pinto cuál va a ser el hito histórico. Es decir, se calcula que en septiembre del año 2015 será cuando se publique. Son fechas bastante ya acertadas, en el sentido de que, bueno, no queda mucho y bueno, ISO en las fases finales de la revisión de las normas suele ajustarse bien a los plazos, con lo cual probablemente ya efectivamente tendremos en septiembre de 2015 se publicará por parte de ISO y luego sabéis que cada organismo normalizador de cada país tiene que adaptarla, tiene que traducirla al idioma correspondiente. En España ese organismo es AENOR, que es la que nos las pone en castellano para que las podamos manejar mejor. Y AENOR suele tardar entre 1 y 2 años en traducir las normas. Me imagino que con esta norma, con la 9001, que estamos todos esperando por ella como agua de mayo, pues yo calculo que será una traducción rápida, de tal manera que podamos empezar a trabajar con ella con rapidez, tenerla ya bastante rápido. Ese es un poco el proceso que sigue la revisión de cualquier norma.
Es un proceso largo, ¿eh? No creáis que esto es sentarse, echarle un vistazo y ya. Es un proceso largo de bastante tiempo, o sea, no solo en... Pues fijaros, empieza en el año en junio del 2012. 2012 es cuando se aprueba el proyecto, ¿vale? Cuando se decide finalmente hacer la revisión de la norma, y la publicación está prevista para septiembre del 2015, que no está mal, 3 años para revisar una norma de 30 páginas. ¿Eh? A ver, es un proceso largo, pero por lo que se ve es bonito, porque fijaros que estos de la ISO no son tontos y se reúnen en Bilbao, San Petersburgo, Belo Horizonte, Oporto, sitios feos. Ya veis que yo estoy pensando en apuntarme al comité este normalizador, porque por lo menos se viaja por sitios muy interesantes. Bien, bueno, más aparte, como os comentaba antes, estamos manejando ahora mismo lo que es el borrador, el DIS se llama, Draft International Standard, que no es más que borrador de norma internacional. Se supone que a finales ya del año caerá en nuestras manos lo que es el final draft, el borrador definitivo. Y no suele haber tampoco grandes diferencias entre el DIS y el FDIS, ¿vale? Quizá alguna concreción, porque alguno de los miembros haya decidido rechazar alguna de las propuestas, vaya, peccata minuta. Yo estoy convencida de que los grandes cambios que vamos a ver hoy se van a mantener. Puede cambiar alguna palabra, afinar alguna cuestión. Estamos aquí ahora mismo. Veis que estamos ya, ahí a tiro piedra del final. Bueno. ¿Por qué revisarla? Pensaréis. Yo también lo pienso, ¿eh? Es decir, ¿por qué se revisan las normas? Obviamente para mejorarlas, como todo en esta vida, ¿no? Pero ¿por qué revisar la versión del 2008? O sea, ¿qué objetivos se buscan? ¿O hacia dónde se enfocó esta revisión? ¿De acuerdo? Porque en el fondo la revisión de las normas es algo que se autoimpone ISO. Es decir, no las revisa cuando le parece oportuno, sino que las revisa cada 5 años. ¿De acuerdo? ¿Con qué enfoque se hizo esta revisión? Pues con un enfoque yo creo que bastante acertado. Por ejemplo, uno de los puntos clave, y que para mí la ISO 9001 siempre tiene carencias, es la idea de que la norma se acerque más o encaje mejor en empresas de servicios. Es el día de hoy que cuando implementamos ISO 9001 siempre hablamos del producto. También me dicen de producto, preservación de producto. Y sí, es verdad, bueno, vale, la norma dice que donde pone producto tenemos que entender también servicio. Pero no deja de ser una norma que encaja mejor en empresas que se dedican a la producción, a la fabricación de bienes. Bien, pues esta revisión de la norma, uno de los objetivos que tiene precisamente es eso, conseguir acercarla un poquito más a empresas de servicios, a empresas que prestan servicios, que no fabrican productos. ¿De acuerdo? Y a mí me parece un enfoque muy, muy interesante. Por ejemplo, otro de los objetivos es reforzar aún más el enfoque basado en procesos. A pesar de que ya es un enfoque que parte o que viene del año 2000, quizá es de las cosas que más les cuesta a las empresas cuando implementan ISO 9001. Insisto, los que son consultores, sabéis que el cambiar la idea que tienen las empresas de organizar su estructura en base a áreas o departamentos muchas veces choca con el enfoque que la norma nos pide de enfocar a procesos. ¿De acuerdo? Porque algunos procesos invaden algunas áreas, las áreas desbordan los procesos. Bueno, digamos que es un punto de bastante fricción. Esta edición del 2008 busca todavía ahondar un poquito más, describir todavía un poco más qué es el enfoque basado en procesos, insistir en el uso de indicadores como herramienta de seguimiento y medición de procesos. Es decir, a mí me parece interesante también, creo que es un enfoque muy acertado por parte de las normas el enfocar la gestión en procesos y no en áreas. Otro de los, vais viendo, según os tengo puesto en la diapositiva, se cambia, de hecho, producto por bienes y servicios. De hecho, hay un cambio de nomenclatura precisamente para reforzar aún más eso. Y luego ya, quizá de forma para mí, más secundaria, están esos otros dos objetivos. Bueno, uno sí creo que es también bastante importante, perdonadme, no es tan secundario, que es el de sustituir el concepto de clientes y proveedores por partes interesadas, por grupos de interés. Vale, eso lo vamos a ver también después. Pero para mí también una de las carencias que tenía, de las grandes carencias que tenía la ISO 9001 y que, por ejemplo, no tienen otros estándares, es que tenía una visión muy limitada del mundo. Es decir,
uno lee cualquier versión de la ISO 9001, sea pues ya os digo, desde la primera del 87 hasta la del 2008, la ISO 9001 se mueve entre la empresa, los clientes y los proveedores, poco más, ¿vale? Y las empresas no son entes que andan por ahí circulando por el mundo, están en algún sitio, es decir, tienen partes interesadas, afectan al mundo que les rodea. Vale, pues esa es una de las novedades que aporta esta norma también, o esta edición de la norma. Tener en cuenta lo que es el entorno, el contexto de la organización y sustituir el concepto cliente por grupos de interés, que es un concepto muchísimo más amplio. En el fondo, para mí, esto es un guiño a los sistemas de excelencia, es un guiño al modelo SQM, por ejemplo. Vale, es un guiño hacia... sí, nosotros también sabemos hablar de excelencia, no solo de calidad. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, os lo comentaba antes. ¿Qué pasa con las empresas que ya están certificadas? ¿Pueden seguir manteniéndolo? Bueno, pues como os comentaba antes, no es así. Tienen que adaptar sus sistemas, ¿de acuerdo? Y tienen que adaptarlos en determinado tiempo, porque llegará un momento, de hecho es 2 años después de la publicación de la nueva norma, cualquier certificado dejará de ser válido. Es decir, quedará obsoleto. Con lo cual, hay un plazo de aproximadamente, pues eso, 1 o 2 años para que las empresas adapten sus sistemas, ¿vale? De hecho, 1 año después de la publicación de la norma, ya solo se hacen auditorías contra esa edición de la norma, ¿vale? Y otro año después es cuando los certificados respecto de la anterior norma, de la versión del 2008, quedarán obsoletos. Es decir, no hay prisa, es decir, no quiere decir que salga la edición de la norma y vayamos todos desesperados a por ella, pero tampoco hay que tomárselo con demasiada calma, ¿vale? Porque, bueno, el hecho de que uno pierda su certificado probablemente le supondrá perjuicios de cara a sus clientes, proveedores, etcétera. A ver, preguntáis por aquí que si es año calendario. ¿Te refieres de enero a diciembre? No. Si la norma se publica en septiembre del año 2015, hablaríamos entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, primer año, y entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017, el segundo año. Es decir, a partir de septiembre del año 2017, cualquier certificado emitido en relación a la norma del 2008 quedaría obsoleto. ¿Más claro así? ¿Es eso lo que me preguntabais, quiero decir? Ok. Bueno. Esto me lo preguntaba yo, eso de que si de verdad hay cambios, cuando empezamos a oír que ya estaba la nueva versión de la norma ya trabajándose y en marcha y tal, porque aún tenía resquemor por la versión del 2008, ¿vale? Entonces, de verdad, o sea, ¿iba a haber cambios de verdad o nos iban a dar otra vez gato por liebre? Pero no, sí que hay cambios, sí que hay cambios. Vais a tener que estudiar, aquellos que os dediquéis a la implementación de sistemas de gestión, vais a tener que estudiar. ¿Qué cambios hay? Pues bastantes, fijaros. Hay cambios de enfoque, ¿vale? Es decir, no grandes cambios de enfoque, ojo. Hay una cierta novedad en el enfoque de la norma. Hay nuevos conceptos, ¿de acuerdo? Hay incluso una nueva estructura. Desaparece la estructura de la norma como la conocemos. Hay nuevos requisitos. Ya no solo es que se modifiquen o se definan mejor, es que hay nuevos requisitos, ¿de acuerdo? A ver, los expertos, y por expertos me refiero realmente a los miembros del comité que están por ahí dando charlas y ponencias, lo están valorando en aproximadamente un 30% respecto de la versión del año 2008. ¿Vale? A ver, a mí me parece un cálculo peculiar. No digo ni que sí ni que no. Me parece, bueno, yo creo que el hecho de que haya un cambio de enfoque y un cambio de concepto me parece ya un cambio sustancial, ¿vale? Porque al final, en la práctica, o sea, aparte de lo que es el tema conceptual y filosófico de las normas, ya en la práctica va a suponer que las empresas tengan que cambiar todos sus procedimientos, absolutamente todos. O sea, el hecho de que la norma tenga una nueva estructura quiere decir que ya no será válido un documento que haga referencia al punto 8.3 de la norma, porque ese punto ya no va a existir. ¿Vale? Entonces, ya solo eso ya supone un cambio bastante grande. Es decir, va a haber que coger todos los sistemas documentales y pegarles una vuelta. ¿Vale? Va a haber que hacer cosas nuevas.
no solo va a haber que adaptar los documentos, va a haber que hacer documentos nuevos y además documentos nuevos respecto a conceptos nuevos. Y bueno, yo a lo mejor valoraría, no sé si los cambios son un 30%, pero el esfuerzo que tendrá que hacer la organización creo que va a ser bastante superior a eso. Creo que va a ser un esfuerzo, bueno, relativamente grande. Creo que las adaptaciones de los sistemas y las auditorías, la primera auditoría respecto de la norma del 2015 va a ser muy importante, muy importante. ¿Vale? Todas lo son, ¿eh? A ver, no, entendámonos, todas son importantes, pero creo que esta va a ser especialmente interesante. Bueno, ¿qué es lo que conservamos? Porque ya si estamos valorando los cambios en un 30%, quiere decir que queda un 70% que es conocido por todos, ¿vale? Bien, como ya imagináis, pues conservamos los conceptos fundamentales de la calidad de toda la vida, es decir, la aplicabilidad. La norma seguirá siendo aplicable para todos los sectores, todos los productos, todo tipo de empresas, todos los tamaños, todos los colores, todos los países. ¿Vale? En eso no cambia. La aplicabilidad sigue siendo, o sea, nuestra ISO sigue valiendo para un roto y para un descosido. ¿De acuerdo? ¿Qué más no cambia? Pues no cambia el enfoque al cliente, no cambia, se aumenta. El enfoque ya no es tanto al cliente como a los grupos de interés. Pero bueno, la idea de que el cliente es quien mantiene arriba las organizaciones sigue estando ahí. ¿eh? Yo tenía un profesor, siempre lo cuento, cuando doy formación de ISO 9000, siempre lo cuento, a ver si discrepáis conmigo o estáis de acuerdo. Yo tenía un profesor en la universidad que decía, o que postulaba, que el fin de todas las organizaciones, o el fin de todas las empresas, mejor dicho, era satisfacer a sus clientes. Y yo discrepaba. Dije yo, no. El fin de todas las empresas es ganar dinero, ¿vale? Yo si el cliente no está contento, pero me paga igual y me deja beneficio, ¿vale? Y bueno, yo siempre lo planteo y da bastante que discutir el tema, no creáis. Porque entonces siempre hay alguno que dice, vale, y las empresas, las organizaciones que son sin ánimo de lucro, en ese caso, sí, bueno, se puede no tener ánimo de lucro, pero se puede querer ser muy eficiente y no gastar más de la cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, pero vaya, que se mantiene el enfoque al cliente de la norma, perdonadme por este momento filosófico, se mantiene el concepto de liderazgo, por supuesto, que es lo que tira de los sistemas de gestión, se mantiene el deseo de que haya un beneficio mutuo con los proveedores, aunque, insisto, se amplía el concepto de proveedores también a grupos de interés. Por supuestísimamente se mantiene el concepto de la mejora continua, eso siempre. El señor Deming, cuando inventó el ciclo PDCA, no sabía el juego que le iba a dar. Y se sigue manteniendo el aspecto de tomar decisiones basadas en datos. ¿Vale? Nada de suponer, nada de pensar, medir. Ya sabéis, el que no mide no controla, el que no controla no gestiona, el que no gestiona no mejora. ¿De acuerdo? Bien. A ver, no solo se conserva, lo hablábamos antes, el enfoque a procesos, sino que en esta norma se insiste mucho más. No es que cambie, es decir, el enfoque a procesos es lo que es organizar o gestionar las organizaciones, mejor dicho, en base a los procesos que la componen y no en base a las áreas o departamentos que puedan estar mejor o peor construidos. ¿Vale? La gestión de procesos es la que es. Entonces, no es que cambie, no es que se reenfoque, es que en esta edición de la norma se describe de forma más explícita. Si recordáis, tanto en la versión del año 2000 como en la versión del año 2008, que en este punto es prácticamente son idénticas, lo que se hace es hablar del enfoque a procesos y pintar un mapa de procesos, así como diciendo, oye, como este, más o menos los vuestros. Y que luego que cada uno se apañe de mejor o menor manera. Me comentan por ahí que se bloqueó algo. No sé si en algún momento me habéis dejado de escuchar o me habéis dejado de ver. Por ahí, comentarme. ¿Todo bien por ahí? Ok. Entonces fue Beatriz que tuvo un momento ahí de bloqueo personal. Gracias a todos por contestar tan rápido. Así veo que estáis despiertos. Muy bien, me gusta. Os hablaba del enfoque a procesos, ¿de acuerdo? Insisto, la norma no cambia o no modifica el enfoque a procesos porque es un concepto que está ya muy asentado en la gestión. Lo que hace es insistir y describirlo de forma muy explícita, mucho más que en las anteriores versiones. E insisto, donde se nos pintaba o se nos ofrecía
un posible mapa de procesos y luego que cada uno un poco lo aplicara en su organización como mejor le fuera, ¿vale? Pero vaya, que el enfoque a procesos sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la ISO 9001, sin duda ninguna. Bien. Vamos a pasar a hablar un poquito de novedades. Es decir, ya sabéis lo que se mantiene. Uy, alguien más le quedó congelada la formación. Argentina tuvo un problema de congelación. Aquí tenemos una ciclogénesis explosiva, no creáis, hace bastante frío también. El resto ha tenido problemas también. ¿Habéis oído? Genial. Bueno, entonces se ve que va por barrios. Más al norte, más al sur, en fin. Gracias a todos, insisto, por contestar tan rápido. Lo dicho, vamos a hablar un poquito ya de las novedades. ¿Vale? Lo primero que sorprende cuando uno ve la norma, bueno, que sorprende, lo primero que llama la atención, o lo más llamativo, es que cambia totalmente la estructura. Por eso os digo que no nos va a quedar otra que repasar todos nuestros sistemas documentales porque no va a quedar, no nos va a servir ni uno, ¿vale? ¿Por qué? Diréis, ¿y por qué este cambio tan radical? ¿Por qué cambiar la estructura de la norma? Pues no es ni más ni menos que para alinearla con otros estándares, como por ejemplo 14, otros estándares de gestión, ojo, ¿vale? Es decir, tipo gestión de medio ambiente, gestión de la seguridad alimentaria, gestión de la seguridad de la información, no sé, gestión de la seguridad laboral. Es decir, todas esas normas, todos esos estándares de gestión, ISO tiene la idea de que todos tengan la misma estructura, que es además la que os planto ahí. ¿La veis? Es decir, son 10 puntos, todos, o sea, van a ser en todas las normas los mismos 10 puntos con el mismo contenido, ¿vale? Ese es un poco el enfoque del cambio de estructura. Es decir, 14 ya tiene esta norma, OSA se va a revisar para que tenga esa estructura, entonces ISO 9000, la nueva estructura que tiene es la que veis ahí, ¿vale? Los 3 primeros puntos son informativos, ¿vale? Son el que se refiere al alcance, el que habla de referencias normativas, es decir, hace referencia a otras normas, y el 3, que es el de términos y definiciones, ¿vale? En lugar, que a mí me gusta, en lugar de hacer referencia a una norma distinta, pues ya la propia norma incluye determinados términos y definiciones que son importantes conocer para manejar después la norma, ¿vale? Y el resto de los puntos ya serían normativos, desde el punto 4 hasta el punto 10. Algunos ya no son viejos conocidos, como el punto de mejora, ¿vale? Y otros son totalmente novedosos, como puede ser el primer punto normativo, que ya es el de contexto de la organización, ¿vale? Os he querido también poner en forma de ciclo PDCA cómo se verían estos requisitos o estos puntos de la norma, ¿vale? Yo soy una gran defensora del ciclo PDCA. Ahí lo tenéis. Empezaría en el liderazgo, ¿vale? Al fin y al cabo son los líderes quienes planifican hacia dónde quiere que vayan sus organizaciones, quienes deciden las líneas estratégicas, la misión, la visión, todas estas cosas. Después iría el apartado de planificación, punto 6. Una vez que uno ha planificado, le da soporte, punto 7. Lo ejecuta, estaríamos ya en las operaciones, punto 8. Hace seguimiento y medición, hablaríamos ya de la evaluación del desempeño, punto 9. Y en base a los resultados, mejora, emprende acciones de mejora, punto 10. Y volveríamos a empezar. ¿Vale? A mí me parece una forma muy bonita de ver cómo se organizan entre sí o cómo se relacionan entre sí los puntos de las normas, los distintos apartados que tiene la norma. ¿Vale? Ahí los tenéis, ¿vale? Esos serían los 3 primeros puntos que, como os comentaba antes, son informativos, ¿vale? Realmente no contienen requisitos o no contienen, no es un contenido que uno tenga luego que abordar a la hora de ver cómo lo cumple. Son puntos, pues ya sabéis, generales en cuanto a cómo se define el alcance, cuál es el alcance de la norma, las referencias normativas, si no recuerdo mal, hace referencia, creo que a la norma ISO 9004 y no recuerdo cuál es la otra, hace referencia a otra, no recuerdo cuál es. Y luego tiene todo un apartado de términos y definiciones, ¿vale? Insisto, está bien leerlo, lógicamente, toda la información es interesante, pero no contiene requisitos normativos como tales, ¿vale? No tendremos ningún procedimiento que haga referencia a ninguno de estos puntos.
Bien. Ahí están los tres siguientes. A partir de aquí ya son puntos con requisitos, como veis. El primero ya empieza siendo novedoso. Habla del contexto de la organización. Entendiendo por contexto, pues eso, ¿en qué mundo te mueves? ¿Vale? Es decir, como empresa que eres, realmente eres, pues eso, eres una empresa grande, tienes impacto internacional, eres una empresa pequeña, te mueves en tu ámbito territorial, a lo mejor a nivel ciudad, a nivel de comunidad autónoma, quiénes son tus partes interesadas, qué necesidades y qué expectativas tienen, cómo te afectan, cómo afectas tú a esas partes interesadas. Es decir, como os decía antes, para mí esto no deja de ser un guiño a lo que son los sistemas de excelencia, porque de hecho una de las grandes diferencias que había entre el modelo FQM, por ejemplo, y la ISO 9001, pues era esta, que la ISO 9001 era más limitada y sin embargo el modelo FQM ya contempla ese concepto de grupos de interés, ¿vale? Que es un concepto muchísimo más amplio, las partes interesadas. El punto número 5 habla de liderazgo, ¿vale? Y aunque el nombre puede parecer nuevo para la norma, en realidad trata temas que son ya sobradamente conocidos por todos en cuanto a el compromiso que la alta dirección tiene que tener para con el sistema, habla de la política de calidad, habla de las funciones y responsabilidades y autoridades, mejor dicho. Es decir, en el fondo, efectivamente, preguntan por aquí responsabilidades de la dirección, eso es. Es decir, en el fondo es un punto muy similar, aunque tiene alguna peculiaridad que veremos después, no os voy a guardar sorpresa, pero en el fondo sí, es muy similar a lo que podemos conocer del punto 5 de la norma ISO 9000, de la versión del 2000 y del 2008. ¿Vale? Bien. Habla de la revisión del sistema por la dirección, también anda por ahí. En el punto 6, que es el que habla de planificación, es donde ya encontraremos muchas más novedades. ¿Vale? Se habla de objetivos de calidad, que eso es un viejo conocido, se habla de planes de acción para alcanzar estos objetivos, que esto ya es más novedoso. En otras versiones de la norma se nos pide establecer objetivos de calidad, se nos pide que sean coherentes con la política, se nos pide que contribuyan a la mejora continua, pero queda un poquito más en el aire el cómo definir y cómo desarrollar, cómo desplegar esos objetivos. ¿Vale? En esa edición de la norma sí es cierto que se concreta un poquito más este punto, que yo creo que también era una de las grandes carencias de las otras normas. Es decir, de hecho, sabéis que hay una norma ISO que ayuda a desarrollar los objetivos de calidad, cómo desplegarlos, ¿vale? Y, por supuesto, la novedad más novedosa del apartado de planificación, que es la evaluación del riesgo, el análisis de riesgos, ¿vale? Hablaremos largo y tendido sobre el análisis de riesgos porque, con diferencia, puede que sea el aspecto más novedoso que tiene la versión nueva de la ISO 9000. No para otras normas, curiosamente, ¿eh? Sabéis que hay normas, y si no os lo cuento yo, donde ya es un requisito hacer un análisis de riesgos. Pues me viene a la cabeza, por ejemplo, la ISO 13485, que pide que se haga análisis de riesgos, que es la norma de producto sanitario. Pues exige que se haga un análisis de riesgos del producto sanitario. La 14.000 tiene un concepto similar, que no es exactamente análisis de riesgos, pero que es similar. La 31.000, efectivamente. Lo que pasa es que la 31.000 ya es directamente una norma para la gestión del riesgo. ¿Vale? No es que incluya el concepto, es que es una norma para la gestión del riesgo. De hecho, aprovechando el comentario de Victoria, que estuvo ahí muy acertada, la ISO 9000, la nueva edición, una de las formas que nos propone, porque no nos dice cómo tenemos que evaluar el riesgo, nos pide que lo evaluemos, pero no cómo. Una de las formas de hacerlo es aplicando la ISO 31000, efectivamente la 22301. Es decir, el concepto de análisis de riesgos es un concepto, viejo conocido para los que nos movemos por el mundo de la calidad, de la planificación, etcétera, del análisis estratégico y estas cosas. Pero para la ISO 9001 sí es un concepto nuevo. Hasta ahora nunca habíamos tenido que evaluar ningún riesgo, ¿vale? Nos movíamos a base de detectar no conformidades, emprender acciones correctivas y preventivas. Con eso íbamos tirando. Ese es el cambio de enfoque, de hecho, del que os comentaba antes. ¿Vale? Es decir, ahora ya no vamos a actuar en base a preventivas y correctivas y detectar errores, no. Ahora vamos a hacer todo un análisis de riesgos previo en la fase de planificación de nuestro sistema de gestión. ¿Vale? Por eso digo que estas son una de las cosas más novedosas con las que yo, me encontré. Y que me gusta, ojo. No le pongo ni un pero.
Bien, estos serían los últimos puntos de la norma, desde el 7, que es el de soporte. Aquí es donde estarían los procesos que solemos llamar auxiliares, de alguna forma. Estaría todo el tema de gestión de los recursos, mantenimiento, recursos humanos, comunicación. Está la parte de control de los documentos, que ahora ya no se llaman así. Ya no tendremos documentos y ya no tendremos registros. Agarraros bien ahí a la silla. A partir de ahora tendremos información documentada. Cambia el concepto, seguimos hablando de las mismas cosas, pero el concepto, como veis, es muchísimo más amplio. ¿Vale? Pues se contempla, es decir, los requisitos que tiene la norma siguen siendo los mismos, ojo, es decir, tendremos que seguir controlando las ediciones de nuestros documentos, tendremos que seguir controlando la difusión, la distribución, que los documentos estén disponibles, donde se les necesite, tendremos que seguir controlando el uso de copias controladas, es decir, en el fondo, los requisitos que la norma nos pide seguirán siendo los mismos. La diferencia es que ahora la norma no habla de documentos y de registros. Recordáis que la versión del 2008 y también la del 2000 tiene un apartado que es control de los documentos y tiene otro apartado que es control de los registros. ¿Vale? Ahora lo que tiene es no, me pregunta Victoria si cambia algo, apenas nada. Es decir, seguimos teniendo que controlarlo. Es decir, nos vale el mismo procedimiento que tenemos hasta ahora, pero digamos que ya no hablaremos ni de documentos ni de registros, sino que hablaremos de información documentada. Vale, antes hablábamos de que si documentos de origen interno, que si documentos de origen externo, que si documentos del sistema. Ahora lo que tenemos es información documentada. Esa información documentada puede venir de distintos orígenes. Puede tener distintos formatos y puede tener distintos soportes. Pero en el fondo los requisitos siguen siendo los mismos. Si es verdad que lo que es las cuestiones que hay que hacer, la gestión que hay que hacer con la documentación es prácticamente idéntica. Ahí no cambia. ¿Vale? Lo mismo con lo que sería la gestión de los recursos. En cuanto a recursos, por ejemplo, el tema de mantenimiento. La norma sigue un poco pidiendo que hagamos lo mismo, es decir, que cuidemos las infraestructuras, que cuidemos los equipos, que diseñemos los planes de mantenimiento más adecuados, que si lo consideramos oportuno los registremos. No, el requisito sigue siendo muy, muy similar. ¿Vale? En cuanto a comunicación, 3/4 de lo mismo. Sabéis, para mí, por ejemplo, es uno de los puntos más light de la ISO 9001, el apartado de comunicación. Apenas nos dice que diseñemos o que identifiquemos o que planifiquemos la comunicación tanto interna como con el cliente de la forma más eficiente posible o de la mejor forma posible, o que, como dice exactamente la norma, que identifiquemos los canales de comunicación que sean más adecuados. Pues los tiros siguen yendo por el mismo sitio. No hay requisitos nuevos en cuanto a establecer determinados canales de comunicación o utilizar unos en detrimento de otros. No es el caso. ¿Vale? Me pregunta Victoria, ahí la veis, que si habla algo de recursos financieros para el mantenimiento del sistema. Bueno, no entra tan profundamente como nos gustaría a muchos. Es decir, la ISO 9001 tiene un complejo, para mi gusto. Dicho así un poco de forma divertida, para mí la ISO 9000 tiene un complejo. Y es que no le gusta hablar de dinero. No le gusta hablar de dinero. ¿Vale? No le gustaba al principio, no le gustó en la edición del 2000 y no le gustó en la edición del 2008. A la ISO 9000, como le parece que calidad y dinero son incompatibles. No me digáis por qué, porque hay otros modelos de gestión donde claramente se habla de hacer un seguimiento de pues tanto los beneficios como el funcionamiento de la empresa, y efectivamente cuando uno habla de recursos tiene que controlar no solo los recursos humanos o los recursos materiales, sino que los principales son los recursos económicos. Es decir, hay que ver de cuánto disponemos para ver en qué vamos a invertir. Digamos que ese punto se sigue tocando un poco de puntillas. No hay ningún apartado en el que la norma nos hable claramente ni de planificar los recursos financieros ni de mantener indicadores financieros. No, de momento seguimos teniendo ese complejo. ¿Vale? Lo cual no quiere decir que las empresas no tengan que hacerlo. ¿Vale? Digamos que no es un requisito que la norma nos imponga. Pero lógicamente no existe, para mi gusto, ninguna organización con un sistema de gestión como Dios manda que no controle sus recursos financieros. ¿Vale? Y si existen, pues se van a la quiebra rápidamente. Bien, más cocinas. En el apartado 8, que es el de operación, es donde hablamos de planificación y control operacional. Es equivalente al punto de prestación y producción del producto. Oh, por Dios. Control de la producción y prestación del servicio. Vale, es donde hablamos de la parte más ejecutiva. Es decir, todo lo que tiene que ver ya con, pues eso, producciones, almacenamiento, calibración, todas las cositas.
validación, trazabilidad. Lo llamamos de otra forma, pero ahí sigue estando. No penséis que nos vamos a... Digamos que quizás sí se podría decir que en la parte de calibración es un poco más liviana. ¿Vale? No sabría concretaros en cuánto más, pero sí me pareció que estaba, no sé, creo que la carga en cuanto a la gestión de la calibración, en cuanto a invertir en calibración va a ser menor. ¿Vale? Es decir, se concreta mucho más qué dispositivos de seguimiento y medición son los que tenemos que calibrar. Sabéis que ahora, casi por defecto, como tengas un instrumento de seguimiento y medición, ya casi independientemente de para qué lo utilices, lo tienes que calibrar. ¿Vale? Es un error que yo creo que cometemos a veces tanto los consultores como los auditores. Y creo que es culpa de cómo está redactado ese punto en la norma, en la versión de la 2000 y 2008. ¿Vale? Creo que lleva a que un poco pidamos, exijamos en auditoría y en consultoría a que todos los instrumentos de seguimiento y medición esté calibrado, porque como es de seguimiento y medición, ¿vale? Creo que esta edición de la norma lo define mejor, es decir, concreta mucho más cuáles son esos instrumentos que tienen que estar calibrados para eso, aliviar un poco pues las grandes inversiones que muchas empresas han tenido que hacer en calibrar sus equipos, ¿vale? Que no es tontería. Pero vaya, por lo demás, seguimos, insisto, bienes propiedad del cliente, siguen ahí, no sé, no se me ocurren más puntos, identificación, trazabilidad, déjame que recuerde, preservación de producto, bienes propiedad del cliente, almacenamiento, es decir, no desaparece ninguno, ¿vale? Están todos ahí. Si nos vamos al punto 9, que es el de evaluación del desempeño, pues está también, salvo otra novedad que no os voy a dar, prefiero dejarla para la diapositiva para que os impacte mucho más, seguimos teniendo viejos conocidos, las auditorías internas, el seguimiento y la medición de los procesos, es decir, indicadores, análisis y mejora, lo que es seguimiento y medición de toda la vida. ¿De acuerdo? O sea, que al que no le gusten los indicadores, que vaya practicando porque va a tener que hacer indicadores. Si antes hacía, ahora va a tener que hacer más. Yo soy gran defensora de los indicadores, con lo cual estoy encantada. Vale. Y por acabar, estaría el tema de mejora, donde también hay novedades, ¿vale? Pero bueno, seguimos teniendo pues nuestras no conformidades toda la vida, nuestras acciones correctivas con los mismos requisitos y misma caracterización y nuestra mejora continua. Nuestro ciclo PDCA, mejore usted con las herramientas que le proporciona el sistema, con los datos que le proporciona el sistema, haga usted un análisis como Dios manda y emprenda acciones de mejora continua. Pero bueno, aquí también hay novedades, novedades interesantes, que os van a dejar espatarrados en la silla. Bien, según mi reloj son y 49 minutos, ¿vale? De la hora que en cada país sea. Si os parece, porque aquí ya empezaríamos, si no recuerdo mal, a ver ya las novedades one by one. Sí. Vamos a hacer aquí la pausa, arrancamos en unos 10 minutillos y luego ya vamos viendo novedad a novedad, y yo creo que así hacemos aquí una pequeña pausa y descansamos todos. ¿Os parece? Hacemos aquí una pausa 10 minutos, ¿os parecen suficientes? ¿Sí? Ok por ahí, ok de Chile, ok de México, Colombia, Argentina. Me encanta tener personas de distintos países y de distintas zonas. Ecuador, tengo gente de Asturias. ¿Sigue sin estar mi pariente sospechoso? ¿No hay ningún Lemos por ahí? Es que tengo yo curiosidad por saber quién es. No, cachis la mar. Bien, pues venga. Os emplazo a que volvamos dentro de unos... Sí, por mirar la hojilla son y 50. Dentro de unos 10 minutillos volvemos a arrancar y vemos qué novedades son esas que nos trae la ISO que nos van a dar tantos sustos. ¿De acuerdo? Venga, en 10 minutillos estamos otra vez con vosotros. Bien, habíamos justo hecho la pausa después de describiros pues cuáles eran los nuevos puntos, la nueva estructura que iba a tener la norma. Hemos repasado así someramente, porque lógicamente no en una masterclass de 2 horas no nos da tiempo a repasar todos los puntos de la norma, pero bueno, hemos visto un poquitín así por encima donde los estemos ahora más o menos ubicados, y así un poco qué cositas nuevas hemos visto por ahí que nos han aparecido y alguna que hemos perdido por camino pero que no os habéis dado cuenta. Vamos a verlas todas ahora. Bien.
Ya hemos hablado de ello porque, insisto, para mí es uno de los cambios más interesantes y ya lo hemos ido por ahí mencionando, ¿eh? Pero una de las novedades que tiene la nueva edición pues es el concepto del contexto de la organización. Además, como aparece en el primer punto de requisitos, es como ya la primera entrada de la norma. Que la norma ISO 9000 hable del contexto, dónde te mueves. De hecho, lo hace concretamente en los apartados 4.1 y 4.2. Es curioso porque la norma lo dice así, dice que entender el contexto de la organización, es decir, dónde estás y a quién afectas, y sobre todo también entender las necesidades y expectativas de esas partes interesadas, es decir, no solo identificarlas, es decir, eh, en el entorno en el que me muevo, quiénes son mis partes interesadas, aparte de los obvios que son mis clientes y mis proveedores, sino también cuáles son sus necesidades y aún más allá, cuáles son sus expectativas. ¿De acuerdo? Insisto, para mí, como ya os dije varias veces, no deja de ser un guiño hacia otros sistemas de excelencia como puede ser el modelo CQM o otros por el estilo. Y me parece una idea buena, me parece una novedad acertada, me parece un enfoque acertado de la norma. Bien. Otra de las novedades, bueno, quizá no sé llamarlo novedad, pero bueno, es cierto que en el apartado del alcance, anteriores versiones de la norma no informaban mucho sobre cómo tenía que ser el alcance. De hecho, uno definía el alcance como buenamente podía y al final suele ser nuestro auditor de certificación el que nos dice, no, mira, es que tu alcance es este, o tienes que expresarlo así, o definirlo así. Una revisión clásica del manual de calidad suele ser por motivo de cambiar el alcance, ¿vale? La nueva norma, la nueva edición de la norma, nos ayuda a definir el alcance, y ya nos indica, como os pongo ahí, que tiene que ser establecido en términos de bienes y servicios, es decir, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Vale? Es decir, el alcance de tu certificación no puede ser el área de administración, como yo he podido ver en alguna ocasión. No. Los alcances siempre tienen que estar establecidos en términos de bienes y servicios, es decir, cuáles son tus procesos principales o de tus procesos principales, cuáles son los que quieres certificar o cuáles son en los que vas a implementar tu sistema de gestión. ¿De acuerdo? Es más, por concretar aún más, la norma nos va a pedir que citemos incluso las ubicaciones en las que lo queremos hacer. ¿De acuerdo? Sabéis que muchas empresas, la nuestra la primera, tiene ubicaciones en sitios distintos. Pues habrá que concretar el alcance del sistema de gestión, no solo a qué bienes o a qué servicios alcanza, nunca mejor dicho, o afecta, sino en qué ubicaciones de nuestra organización lo hace. ¿Vale? Bien. Otra novedad novedosa, que tenéis, os la pongo ahí, es que en esta edición de la norma, y no ocurre en ninguna otra, cuando hablamos de mejora continua, cuando la norma habla de mejora continua, nos propone determinadas herramientas. Para mí eso es una novedad muy novedosa. ¿Y por qué? Porque en anteriores ediciones de las normas, la norma ISO 9000, yo creo que quizá de cara al consultor, siempre nos dejó, y también a la empresa que la implementa por sí misma, nos dejó un poquitín desnudo, en el sentido de que nos dice, haga usted seguimiento y medición de procesos, pero no nos dice cómo. Identifique usted la satisfacción del cliente, pero no nos dice cómo. Es decir, la norma nos pide que hagamos cosas, pero nos deja un poco ahí abandonados, en el sentido de que, ¿cómo lo hago? ¿A través de qué herramientas? Bueno, pues en esta edición de la norma veréis que se mencionan, de hecho, herramientas, algunas sofisticadas y otras menos, porque no cabe duda que el análisis modal de fallos y efectos es más viejo que el charol, el ANFE, el famoso ANFE. Pero bueno, no deja de ser refrescante que la norma ya te oriente un poco sobre qué herramientas puedes utilizar en determinados requisitos o para solventar determinados requisitos. Bueno, pues además del análisis modal de fallos y efectos, el ANFE, pues nos hace referencia, por ejemplo, a Six Sigma, nos hace referencia al Lean Manufacturing, al sistema Kaizen. Bueno, quizás no son mis herramientas preferidas, pero ahí están y es, insisto, es reconfortante que la norma empiece a orientarnos un poco, no solo sobre qué requisitos tenemos que cumplir, sino también cómo podemos hacerlo, o qué herramientas están, o qué herramientas le parecen adecuadas para hacerlo, ¿vale? Y eso, insisto, es una novedad novedosa,
Ojo, la norma no nos exige que los sigamos. Aclarémoslo, es decir, no es un requisito de la norma que la organización tenga que hacer un análisis modal de fallos y efectos. ¿De acuerdo? Es una propuesta, es una sugerencia, es una referencia de la norma. ¿Vale? Eso no quiere decir que sea un requisito. ¿De acuerdo? Es decir, la norma propone herramientas, no las exige. Me comenta el compañero Darío que no puede oír. No sé si el resto está en la misma situación. Comentarme por ahí, ¿me oís? Hasta el momento se me estaba oyendo bastante bien. Bien. Compañero Darío, me temo que el problema de sonido cae de tu cuenta. Gracias a todos, insisto, por contestar tan rápido, es una maravilla. O sea, estáis todos muy despiertos en el día de hoy y el café os hizo mucho efecto. Bien. Vamos a seguir. Hablábamos de las herramientas, ¿de acuerdo? Es decir, lo dicho, es novedoso porque nunca antes yo recuerdo nada por el estilo y es reconfortante, que la norma por fin nos empiece a ofrecer alternativas. Bueno, el primer shock. Por favor, los que sean consultores, agarraros a las sillas porque os vais a caer. A ver, antes de que sigamos, preguntan por aquí sobre las herramientas. ¿Es posible que sugiera al consultor usarlas como guía, aunque no estén en la empresa? Claro, a ver, la norma no entiende de consultores. Es decir, las herramientas las puede utilizar el consultor, pero lo suyo es que los utilice la empresa. Es decir, el consultor, en todo caso, lo que debería es asesorar a la empresa en el uso de estas herramientas. ¿Vale? No tiene sentido que una empresa al aplicar su sistema de gestión, al implementarlo, utilice los resultados de un ANFE y no sepa ni lo que es. No tiene sentido. ¿Vale? Lo lógico es que en todo caso el consultor proponga a la organización la realización de un ANFE y les asesore sobre cómo llevarlo a cabo y para qué. ¿Vale? Yo creo que es la manera más adecuada de hacerlo. Bien. Insisto, consultores de todos los países habidos y por haber, agarraros al asiento porque desaparecen las acciones preventivas. ¿Vale? En la versión original de la presentación, yo había puesto un comentario así un poco para echar unas risas, que decía algo así como, pero ¿existían de verdad acciones preventivas que no fueran falsificadas por los consultores? Hombre, alguna había. Pocas. Yo en mi vida profesional me habré encontrado con 2 o 3, de verdad. Esas estarán todas falsificadas. En fin, las acciones preventivas eran esas cosas que nos daban tanto dolor de cabeza porque a nuestros clientes o a las empresas les costaba, Dios que ayuda, encontrar causas de no conformidades potenciales. Era algo tan sutil y tan complejo, ¿verdad? Entonces costaba un montón. De hecho, las pocas acciones preventivas que he visto, la mayoría, bueno, un poco de risa, ¿eh? Bueno, pues ya desaparecen. ¿Quiere decir eso que desaparece el enfoque hacia la prevención de la norma? Ni mucho menos. Al contrario. Es decir, desaparecen las acciones preventivas porque se nos quedan pequeñas con lo que se nos viene encima. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, la propia norma, y esto es uno de los cambios que yo os decía de enfoque, considera que el propio sistema de gestión es un instrumento preventivo en sí mismo. Agarraros a la silla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que sí pasa a ser un requisito es que la organización, como veíamos antes en el apartado de planificación, haga todo un análisis de riesgos. Un análisis de riesgos no es más que identificar los posibles peligros del sistema. ¿De acuerdo? Identificarlos y gestionarlos. Es decir, ver qué probabilidad hay de que ocurran, qué consecuencias y qué gravedad tiene el hecho de que lleguen a ocurrir y tomar medidas para que no ocurran o para que al menos los daños se puedan controlar. Claro, con ese enfoque, las acciones preventivas ya no tienen sentido. ¿Por qué? Porque todo tu sistema es preventivo. No sé si me estoy explicando, porque es un concepto, bueno, sustancioso. ¿Vale? Es decir, antes la prevención era un punto de la norma. ¿Vale? Ahora toda la norma tiene un enfoque preventivo. Es decir, uno no establece su sistema de gestión y luego identifica posibles no conformidades potenciales. No, ahora es al revés. Ahora uno está planificando su sistema de gestión y antes de implementarlo hace todo un análisis de los riesgos que pueden tener lugar. De esa forma, las acciones preventivas pierden el sentido
no caben. ¿Por qué? Porque previamente hemos hecho todo un análisis de riesgos que nos llevará a la definición de todo un plan de acciones para controlar esos riesgos. ¿Veis cómo funciona ahora el enfoque de la norma? Es importante que tengáis esto claro. Es uno de los cambios más fundamentales que tiene la norma. ¿Me estoy explicando? ¿Lo veis? Sí, no sé, lo estáis todavía meditando, ¿no? Estáis como digiriéndolo. Cuesta el verlo al principio. Bien, desaparecen las acciones preventivas, insisto, pero ojo, mantenemos las no conformidades y mantenemos las acciones correctivas. Es decir, por más que uno implementa o por más que uno hace un análisis de riesgos y por más que uno diseña todo un plan de acciones, no cabe duda de que las acciones al final pueden fallar y al final pueden darse no conformidades. Y lógicamente hay no solo que corregirlas, sino que emprender acciones para que no se vuelvan a dar. Es decir, seguiremos identificando no conformidades y seguiremos emprendiendo acciones correctivas. ¿Vale? Lo que desaparece son las acciones preventivas. Dejaremos de inventar acciones preventivas. Al menos los consultores. Dejaremos de inventar acciones preventivas. ¿Vale? Por supuesto, se mantiene también la mejora continua. Es decir, por más que tengamos hecho la mejora continua, se aplicará también al análisis de riesgos. ¿Vale? Es decir, nuestro análisis de riesgos también lo haremos en el sentido de un PDCA. Haremos el análisis, lo llevaremos a cabo, definiremos nuestro plan de acciones, haremos un seguimiento y medición y con los resultados mejoraremos nuestro análisis de riesgos. ¿Vale? Eso se mantiene igual que estaba. Pero bueno, este primer shock no estuvo mal, ¿eh? Venga. Otra novedad novedosa de las de caer espatarrado de la silla. Ya no haremos más manuales de calidad. A ver, y me diréis, bueno, en ISO 14000 tampoco se exige manual de calidad, aunque se siga haciendo. Es decir, hay normas muchas normas, donde no se exige manual. Es decir, el manual, de hecho, es casi la ISO, la ISO 9000. Por aquí veo gente que está encantada con la idea, ¿no? El manual de calidad, yo creo que es una de las cosas más personales de la ISO 9001 y con una utilidad relativa. Sabéis que en el fondo un manual de calidad es un documento maestro donde uno, pues en fin, describe de alguna manera cómo aborda en líneas generales su sistema de gestión de calidad y donde suele incluir la descripción de aquellos procesos de los que no ha hecho ningún procedimiento. No vaya a ser que el auditor me riña por no haberlo documentado en algún lado. Esa suele ser la función del manual de calidad, pero poco más. ¿Vale? Entonces, tiene sentido que no sea un requisito. Otra cosa es que uno lo quiera mantener. Otra cosa es que las organizaciones digan, bueno, es que yo me siento cómodo con mi manual, porque ahí tengo el organigrama, no sé, tengo el mapa de procesos, meto los procedimientos del sistema. Oye, que me gusta tener manual. Vale, no pasa nada. Pero ya no es un requisito. Es decir, quien no lo quiera tener, quien no lo considere necesario, lo puede eliminar del sistema. Con la cantidad de horas que yo invertí en escribir este libro, fíjate lo bien que me quedó, ¿vale? Pero bueno, cosas de la norma, no sé, a partir de ahora lo tendré que regalar, no tiene valor. Vale, esta os la comentaba antes, esta novedad o esta cuestión os la comentábamos antes, que es la de que se unifican, se sustituyen, de hecho, desaparecen los conceptos de documento y de registro y ahora aparecen como información documentada. En el apartado de definiciones, de términos y definiciones, encontramos la definición de información documentada, que es la que os pongo ahí. Pues si no se ve muy allá, os la leo y la información documentada es la información requerida para controlar y salvaguardar algo de una organización. Como todas las definiciones de las normas, son definiciones que a veces no aportan mucho. En la práctica, ¿qué es la información documentada? Pues los documentos del sistema, documentos de origen externo, registros, evidencias, vídeo, soporte que tengamos para dar formación, presentaciones PowerPoint. Es decir, digamos que son documentos y registros, pero vistos desde un concepto más amplio. ¿Vale? Puede estar en cualquier formato. Ojo, esto ocurría también en anteriores versiones de la ISO 9001. Puede estar en formato papel, puede estar en formato vídeo o en el formato que queráis. ¿Vale? Y en cualquier soporte, digital, papel, en fin. Y proceder de cualquier fuente.
En otras, la versión del 2000-2008 hablábamos siempre de documentación de origen interno, documentación de origen externo, en fin, todo eso ahora mismo está agrupado bajo el concepto de información documentada. Pero vaya, como os comentaba antes, el cambio no es para tanto, porque es un cambio casi de vocabulario. Los requisitos que tenemos que cumplir para controlar la información documentada, pues son muy similares, por no decir los mismos requisitos que teníamos que cumplir para controlar nuestros documentos y nuestros registros. ¿Vale? Identificación, revisión, aprobación, control de copias, control de la difusión y de la distribución, control de obsoletos, prácticamente idéntico. ¿Vale? Cambia el concepto, pero en el fondo los requisitos siguen siendo los mismos. ¿Vale? Que esté disponible, que esté usable, etcétera. ¿Cómo demuestro evidencia sin los registros? No, para. Victoria, para. No es que desaparezcan los registros, loca, no, quita. Lo que desaparece es el concepto de registro como elemento en sí mismo. Es decir, la norma ya no habla de control de documentos y no habla de control de registros, habla de control de la información documentada. Digamos que los registros pasan a ser información documentada. Quita. Los registros, claro, que sigan existiendo. ¿Y los documentos? ¿Vale? Es decir, digamos que la norma no hace referencia a esos elementos como tales, sino que los sustituye por el concepto de información documentada. Es decir, un registro forma parte de la información documentada. That's right. ¿De acuerdo? No, quita. ¿Qué sería una norma sin registro? Estáis locos. Aquí os tengo algún ejemplillo. Por ejemplo, ¿qué pasa a ser información documentada? Pues como mínimo todo lo que tenéis ahí. ¿Vale? Es decir, la política, los certificados, currículums, informes de auditoría, resultados de revisión por la dirección, en fin, lo que toda la vida conocimos por documentos y registros. No os agobiéis con esto, simplemente cambia la referencia a esos documentos como tales. Pregunta Victoria. ¿Permanece el listado maestro de documentos y registros? Pues depende. A ver, la norma ISO 9001, tanto en la edición del 2000 como la del 2008, no exigía de ninguna de las maneras que existiese un listado maestro de documentos y registros. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que la identificación de los documentos o el control de los documentos, que sí nos lo pide la norma, se puede hacer a través de un listado maestro de documentos y registros. ¿Quiere decir eso que desaparece el requisito de controlar los documentos? No, sigue existiendo. ¿Quiere decir eso que puedo seguir utilizando un listado en el que yo meta todos mis documentos y registros? Por supuesto. Solo que ahora, en lugar de llamarlo listado de documentos y registros, lo puedes llamar listado de información documentada. ¿Respondes a tu pregunta, Vicky? Ok. Sí, que el cambio en realidad es de vocabulario, no tiene más enjundia. Cambios mucho mayores. ¿Vale? Que es este, por ejemplo. Que aparece un proceso nuevo. Nunca hasta entonces habíamos hecho un análisis de riesgos en ISO 9000. Lo habíamos hecho en otras normas, pero no en ISO 9000. ¿Vale? ¿En qué consiste hacer un análisis de riesgos? Pues un poco en lo que os pongo ahí. Hay que identificar, en primer lugar, qué riesgos puede haber para nuestro sistema de gestión. Os he puesto ahí algún ejemplo. No son los únicos, pero son los tres primeros que se me ocurrieron. Por ejemplo, relativos a los recursos humanos, pues riesgos relacionados con una capacitación del personal, que no sea la que tenga que ser, que sea insuficiente, que no esté bien enfocada, que no esté bien evidenciada, ¿de acuerdo? ¿Qué más riesgos puede haber? Pues, por ejemplo, me pregunta, ¿alguien hablaba por ahí de dinerito? Riesgos relacionados con la disponibilidad de recursos financieros, es decir, que no existan suficientes recursos para mantener el sistema de gestión, que no existan suficientes recursos para los objetivos de calidad, por ejemplo, ¿vale? Son riesgos que pueden afectar al sistema. Ya metidos en temas de producción, hay infinidad de riesgos relacionados con el cumplimiento del plazo de entrega, son los riesgos más habituales, de hecho. Entonces, hay que empezar identificando los riesgos. Para este proceso del que estamos hablando, como hablábamos antes, hay un montón de metodologías que se reflejan en varias normas. Para mi gusto, la ISO 31000 está bastante bien, porque es la norma que habla de gestión de riesgos. Entonces la podéis aplicar. Es una norma sencilla y la metodología pues es sencilla también. Consiste en, insisto, identificar los riesgos
¿Cómo? Pues hay muchos métodos a través de brainstorming, por ejemplo, es decir, se sientan personas representativas de la organización y empiezan a pensar, ¿vale? Hay métodos un poquitín más elaborados, el diagrama de Ishikawa, en fin, métodos hay, metodologías hay. La norma no nos dice cuál debemos utilizar, ni mucho menos, simplemente nos pide que hagamos un análisis de riesgos, con lo cual, en función de lo compleja que sea la organización, o mejor dicho, en función de lo complejas que sean las actividades de la organización, merecerá la pena buscar metodologías más complejas o más simples. ¿Vale? Bien, insisto, identificar riesgos, evaluarlos, ¿vale? Evaluar un riesgo quiere decir ver qué probabilidad hay de su ocurrencia y una vez que ocurre, qué gravedad tiene. ¿Vale? En función de eso, los riesgos tienen mayor entidad o menor entidad y hay que decidir qué hacer con ellos. ¿De acuerdo? Hay riesgos que pues tienen mayor importancia porque tienen consecuencias o un impacto, mejor dicho, en la organización, en este caso en el sistema de gestión, más grave y por tanto hay que emprender con ellos acciones más serias y veréis que hay riesgos que tienen mucho menor impacto en el sistema de gestión y que la organización puede emprender acciones mucho más sencillas o incluso no emprender ninguna acción. De ese análisis de riesgos, lo que se genera es un plan de acciones, es decir, un plan de acciones que la organización va a llevar a cabo. ¿Para qué? Pues para evitar que todo esto afecte a su sistema de gestión, para que su sistema de gestión sea lo más estable posible. ¿De acuerdo? Insisto, para mí es quizá el punto más interesante de las novedades que estamos viendo hoy, aparte de que puedan desaparecer o no según qué cosas que vayamos viendo, el hecho de tener que hacer un análisis de riesgos es lo suficientemente delicado, porque es un proceso, bueno, no sé si difícil, pero sí muy delicado en las organizaciones. Hay que identificar muy bien cuáles son los riesgos que existen, hay que identificar muy bien cómo afectan al sistema de gestión. Bueno, merece la pena pararse a hacer un buen análisis de riesgos y por eso para mí quizá es el punto más interesante de todo esto que vamos a ver esta tarde, el análisis de riesgos. Y también de los que va a resultar más chocante a las organizaciones que lleven, por ejemplo, mucho tiempo certificados en ISO 9000. De repente tendrán que incorporar un proceso nuevo a todos aquellos que ya más o menos tenían dominados. Oye, ahora que ya entendía esto de las correctivas y las preventivas y ahora que ya controlo las auditorías, ahora de repente tengo que hacer una cosa nueva. Para eso estamos los consultores, para ayudarte, no te preocupes. Vale. Bien. Otro shock. Yo de este todavía no me recuperé, de hecho. Después de años, sobre todo, ahora hablo desde el punto de vista del consultor. Me imagino que alguno de vosotros no lo es, no es consultor y a lo mejor no lo siente sus carnes como lo sentimos nosotros. Pero después de tantos años pegándonos con nuestros responsables de calidad, que luchan a brazo partido para conseguir que el sistema de gestión se implemente, luchan con sus trabajadores, con su gerente, en fin, son nuestra persona de contacto en la empresa, nuestros colegas, desaparece el responsable de calidad. Desaparece. ¿Qué decís por ahí? Que no, pero son buenas armas de venta todas estas. Hombre, que sí lo son. Pues claro que sí. Volvemos al responsable de calidad. Desaparece el responsable de calidad. Yo todavía no lo estoy pensando. ¿Cómo que desaparece el responsable de calidad? ¿Quién se queda entonces al cargo de esto? Me diréis. Bueno, pues lo que hace la norma es que lo que en anteriores versiones asigna las funciones y responsabilidades, quiero decir, asigna a nuestro responsable de calidad, que de hecho se llamaba el responsable del sistema, ahora se asignan de forma genérica a la alta dirección. A ver, yo aquí, fijaros que me gusta lo que propone la nueva edición de la ISO 9000, estoy de acuerdo prácticamente con todas las novedades, me gustan todas, menos esta. A ver, ¿cómo que las funciones y responsabilidades pasan a ser de la alta dirección? ¿Quién es la alta dirección? ¿El gerente? ¿Los mandos intermedios? ¿La secretaria de dirección del gerente? Preguntan por aquí, ¿la alta dirección lo delegará en el responsable de calidad? ¿Qué remedio? Es que si no, ¿cómo vamos a operar con esto? Que alguien me ayude. Sí, evidentemente yo lo veo, a ver, entiendo el objetivo, que es reforzar el hecho de que la alta dirección lidere el sistema de gestión, pero hay que ser prácticos. Y a mí la figura del responsable del sistema me parece práctica. Entonces, tendrá que haber alguien
Tendrá que haber alguien, porque si no será imposible. Es decir, la alta dirección como tal es un concepto muy bonito, pero muy genérico. Y la norma no lo define, no dice quién es. No hay una persona. Y yo soy partidaria de que haya personas. ¿Nos resistimos al cambio? En este sí. Yo en este, a ver, no es que no resistamos, lo aceptamos. Pero yo sugeriría a todas mis empresas que efectivamente las funciones y responsabilidades son de la alta dirección, pero la alta dirección yo personalmente pienso recomendar que designe a algún miembro de esa alta dirección como, no sé, figura representativa, ¿vale? Porque si no esto va a ser un follón del copón. ¿Conocéis la expresión de, cómo es? Todos bailando y la casa sin barrer, algo así, que quiere decir que como no era responsabilidad de nadie, pues no se hizo, ¿vale? Puede ocurrir. Eh, propone la oficina de Guayaquil, oye, pues es buena idea, ¿eh? Que el responsable de calidad sea ascendido a la alta dirección. Me parece una idea buena, sí señor, me parece muy buena idea. Lo pienso proponer también, ¿eh? No me parece mala idea. Insisto, a ver, es un cambio, a mí me parece muy llamativo, porque, no sé, no me imagino al consejo de dirección de una alta organización ejerciendo las funciones y responsabilidades que antes se atribuían al responsable del sistema. Es un poco peculiar. A ver, los responsables de calidad, los pobres, han sufrido mucho en su vida. Sí, claro, hay que delegar, no delegar, no, ojo. Yo no propongo que la alta dirección delegue, no. Propongo que nombren a un miembro de la alta dirección como representante para el tema de la gestión de la calidad. Es una finta, si queréis, no se me ve, no es lo mismo delegar que dentro del grupo de la alta dirección designar a una persona como representante. Es decir, yo sigo siendo de la alta dirección. Simplemente hablo en nombre de mis compañeros. Algo así. Para no ir en contra del espíritu de la norma. Ojo. ¿Vale? Pero vaya, es un cambio, qué sé yo. No, a mí no me gusta, yo os digo, no me convence mucho. Pero bueno, no nos queda otra que aceptarlo. Mis pobres responsables de calidad, con lo que han trabajado. En fin. Bueno. Novedades novedosas. Estas aparecen. ¿Vale? Estas no desaparecen, estas aparecen. Y esa me parece muy interesante también y me parece muy acertada, que son requisitos relativos al servicio postventa. ¿Verdad? Es decir, hasta ahora la ISO 9000 te decía, vale, controla la parte de captación de requisitos de cliente, controlas la parte de revisión del contrato, el diseño, las compras, la producción, liberaste el producto y ahí te quedas. ¿Vale? Es decir, lo que pasó después queda un poco ahí en el olvido. Bien. Ahora la norma sí, de alguna forma, incorpora de forma explícita lo que son requisitos relativos a el mantenimiento de esos equipos que hemos vendido, cómo va a ser, quién lo va a prestar, garantías. Es decir, si tú ofreces una garantía, por ejemplo, en España es obligatorio ofrecer una garantía de determinado tiempo. Entonces, ¿cómo vas a actuar durante la garantía? ¿Vale? ¿Qué servicio ofreces durante la garantía? ¿De acuerdo? Obligaciones contractuales. Es decir, la norma intenta ir un poquitín más allá de lo que es, oye, ya te vendí el producto, lo tienes en casa, hasta otra, a otra cosa, mariposa. ¿Vale? Nos pide que vayamos un pelín más allá de lo que estábamos yendo hasta ahora. ¿Vale? Nos comenta Beatriz, a ver, ¿cómo se suponía que tenía que ser hasta ahora, pero se acababa designando al último que llegaba o al primero que pasaba por allí? Me imagino que vosotros, los consultores, habéis vivido el momento este de selección del responsable de calidad y a veces es fulano, oye, tú que estás aquí, ven para acá un momento que te voy a designar yo como responsable de calidad. ¿Vale? A mí eso me ha pasado tal cual. El primero que pasaba por delante, ¡pum!, a ese le cayó. Entonces, bueno, sí es cierto que al menos tendrá que ser alguien de la alta dirección. O sea que, bueno, ni tan mal. Es la parte positiva. La parte negativa es que, por lo general, las personas de la alta dirección no suelen tener mucho tiempo para dedicarse a implementar los sistemas de gestión. Pero bueno, veremos a ver cómo lo lidiamos. ¿Vale? Vale. Hablábamos de palabras, cambios en las palabras. Ya os comenté que se sustituía el concepto, creo que ya os lo comenté, el concepto producto por bienes y servicios. Esta es una de las maneras que tiene la nueva edición de la norma para acercarse más a las empresas que prestan servicios. Ya no habla de producto,
Ya no dice, oye, hablo de producto y tenéis que entender también servicios. No. Ha eliminado el concepto producto, no se habla de producto en ningún momento, sino que se habla de bienes y servicios. A mí me parece una decisión acertada. Porque si hablas de producto, al final ves producto y entiendes producto y tratas producto. Y te cuesta un montón encajar seguimiento y medición de producto en un hotel, por ejemplo. Es como muy chocante. Y te cuesta encajar preservación del producto en un hospital. Cuesta, ¿vale? Entonces, el hecho de que ya la palabra sea distinta, creo que es acertado. Creo que ayuda a que la mente ya vea que no hablamos de productos, sino de bienes y servicios. Y que ya busquemos la forma de cumplir o de establecer procedimientos que sean válidos para el sector servicios. Más cambios. Bueno, se modifica la expresión de realización del producto por operaciones y deriva de lo mismo. Es decir, si hablamos de realización de producto, pues mentalmente estamos hablando de fabricación. Nos cuesta encajar ahí, por ejemplo, pues no sé, un geriátrico y realización del producto. Es decir, ahora hablamos de operaciones, ¿vale? Y no operaciones de las que operamos con bisturí, sino operaciones como el área de operaciones, que es la que os habla ahora mismo. Ahí también me parece acertado, es decir, todo lo que lleve a eliminar o quitar de la mente el concepto de producción, fabricación, y ampliarlo un poco a lo que es el mundo de los servicios y la prestación del servicio me parece correcto, ¿vale? Y creo que el hecho de cambiar las palabras me parece acertado, es una medida acertada. Nos costará también modificar el esquema mental, pero bueno, si empezamos cambiando las palabras, pues ni tan mal. Como hablábamos antes, la expresión cliente se amplía, ¿vale? A grupos de interés o partes externas. Pero las partes es un poco, aquí podemos en España hablar de las partes, tiene una connotación un poco de aquella manera, pero bueno. La norma modifica la expresión propiedad del cliente, sabéis que son aquellos bienes propiedad del cliente que utilizamos de la prestación del servicio, bla, 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 y lo modifica por propiedad de las partes externas. Esas partes externas, pues son la mayoría de los casos nuestros clientes, pero podría ser cualquier otro grupo de interés, ¿vale? La idea es que son personas o grupos o partes interesadas que son externas a la organización, ¿vale? Al final, el requisito es el mismo, que es lo que a lo mejor nos interesa. Es decir, tendremos que seguir cumpliendo los mismos requisitos que la norma del 2008 y la del 2000, porque son idénticas, nos pedía sobre los bienes propiedad del cliente. Ahora son bienes propiedad de las partes externas, pero tenemos que seguir identificándolos, controlándolos, preservándolos, comprobando que están bien, y si sufren algún daño o pasa algo con ellos, pues, en fin. Lo primero, informando a esas partes externas de esos daños y manteniendo registro. Es decir, P por B, los requisitos que nos pedían anteriores ediciones de la ISO 9000. ¿Vale? Bueno, por ir concluyendo, ¿vale? O por ir resumiendo. La nueva edición de la norma trae cambios significativos, los trae. No vamos a, esto no es el cambio os decía, del 2000 al 2008, que nos quedó una cara de tontos a la mayoría, que para qué. No, aquí sí que hay cambios, ¿vale? El primero ya es el enfoque. Os comentaba antes con lo de la desaparición de nuestras acciones preventivas, que todos seguro las echaremos un montón de menos. Ahora el sistema de gestión ya es en sí mismo un instrumento preventivo y eso es un cambio del enfoque brutal. No había existido hasta ahora, ¿vale? No desaparecen otros enfoques como la mejora continua, el enfoque al cliente, a la satisfacción del cliente o de las partes externas que hablábamos antes de los grupos de interés, ¿vale? Pero se incluye esto en el enfoque, el propio sistema de gestión como instrumento para la prevención, ¿de acuerdo? Desaparecen conceptos clásicos, yo creo que también menos uno son muy acertados, desaparece el manual de calidad. Insisto, aquella organización que lo quiera mantener, que lo mantenga. Es decir, la norma no nos exige que no tengamos manual de calidad. ¿De acuerdo? Es decir, quien quiera seguir manteniendo su manual de calidad, lo puede seguir manteniendo. Yo encantada, le vendo uno de mis libros. ¿Vale? Desaparece el representante de la dirección. Quien vea oportuno designar a una persona de la alta dirección
como representante, a mí me parecerá estupendo, y desaparecen las acciones preventivas. Aquí sí que no tiene sentido. Es decir, no cabe tener, por ejemplo, un procedimiento de acciones preventivas. Esos tendrán que desaparecer. Es absurdo hablar ya de acciones preventivas porque la norma no las contempla, no existen para la norma y además lo hemos sustituido por todo un plan de acciones que controla unos riesgos. Aquí sí que habrá que modificar esa parte del sistema totalmente. ¿Vale? Nuestros procedimientos de acciones correctivas y preventivas pasarán a ser procedimientos de acciones correctivas. A cambio tampoco es tan tremendo. ¿Vale? Aparecen conceptos nuevos, ¿vale? Los hemos ido viendo todos. Todos son muy interesantes. El análisis de riesgos para mí es el más importante con diferencia. Hablar del contexto de la organización y de los grupos de interés es otro concepto nuevo interesantísimo. Y sustituir lo que era el cliente por las partes interesadas o los grupos de interés. A mí me gusta más la expresión de los grupos de interés. Vale, me parece que es ampliar la visión de la norma ISO 9001, que hasta el momento, para mi gusto, era una visión bastante limitada, al cliente, al proveedor y poquito más. ¿Vale? Falta que algún día la ISO 9001 se preocupe también de los trabajadores, más allá de lo que es su formación, pero bueno, y todo se andará. ¿Vale? Dentro de 5 años habrá otra vez que modificar la norma, a lo mejor para esa vamos incorporando. Aparecen nuevas herramientas, no aparecen, es decir, el método Six Sigma, lleva existiendo ya un tiempín, pero bueno, digamos que aparecen para la norma. ISO 9001 ha descubierto que existían estas herramientas de gestión y oye, mira, que no vienen mal para aplicar en nuestro sistema de gestión. Estamos los tiramos. Desde que tenemos que hacer análisis de riesgos, de repente es que incluso hacemos ANFES y aplicamos Lean Manufacturing, hacemos un montón de cosas, ¿vale? Y ya para rematar, pues tenemos nuevas palabras, nuevo vocabulario, expresiones más correctas, para mi gusto todas ellas. Os recordamos brevemente, pues cambiamos documentos y registros por información documentada, cambiamos producto por bienes y servicios, cambiamos prestación o fabricación o producción por operaciones. Es decir, bueno, me parecen cambios positivos en cuanto a que busquemos que la norma se dirija más al sector de servicios, que hasta ahora, pues bueno, era un poco como de segunda, ¿no? En resumen, hay bastantes cambios. Como veis, unos más, otros menos. Unos son más insisto, de enfoque, de metodología, otros afectan a procesos, otros afectan al vocabulario. Al final, eso nos va a suponer en la práctica tener que modificar bastante nuestro sistema de gestión, en nuestros documentos, del sistema de gestión. Va a haber que cambiarlos bastante, las referencias a los puntos de la norma, habrá que modificarlos, habrá que modificar las palabras que utilizamos en muchos de los casos, habrá que incorporar el análisis de riesgos, habrá que cargarse las acciones preventivas. Claro, habrá que ver cómo hacemos referencia a ese responsable de calidad que aparece mencionado en todos y cada uno de los documentos del sistema. ¿Por qué? Porque el responsable de calidad, el pobre, era responsable de hacerlo prácticamente todo. Pues habrá que buscar alternativas a eso. Habrá que distribuir un poquitín más las tareas del sistema de gestión. ¿Vale? Ya no tenemos a una cabeza de turco que decimos, esto es el responsable de calidad. ¿Vale? Y la identificación de una conformidad es el responsable de calidad también. Habrá que buscar alternativas, ¿no? Preguntan por aquí, María Eugenia. De las nuevas herramientas que sugiere, ¿solo son esas que mencionas? ¿Se pueden considerar otras como 5S? A ver, tú puedes considerar todas las herramientas que te dé la real gana. La novedad que tiene la norma, la nueva edición de la norma, es que el hecho de que mencione herramientas de gestión, ¿vale? Es decir, hasta esta edición de este año, del año 2015, era casi mal visto que la norma te propusiera cómo hacer las cosas. Simplemente tenía requisitos a cumplir y punto. ¿Vale? En esta edición se proponen herramientas, pero como es una propuesta, tú puedes utilizar todas las herramientas que estén. De hecho, ahora mismo se están utilizando herramientas de gestión cuando uno implementa sistemas de gestión. ¿Vale? Es decir, puedes utilizar esas 5S, puedes hacer brainstorming, puedes hacer lo que quieras. Es decir, puedes hacer, ¿cómo se llaman estos análisis de oportunidades, amenazas? Y no me sale el nombre ahora. ¿Es el 11? ¿El análisis modal de fallos y efectos? No, no es lo mismo, no. Es que tengo aquí a mi compañera Sandra archivándome por el otro lado, pero no es... no es el ANFES, es otro. Bueno, ya, otro día me saldrá y os lo contaré. El FODA, ahí estamos. Ahí estuvo una ANFI rápida, sí señor.
Pero vaya, insisto, a lo que íbamos, tú puedes utilizar, y de hecho muchas organizaciones utilizan ya esas herramientas. La novedad es que la norma, existen de repente para la norma, hasta ahora no existían. A ver, preguntan por aquí. Perdón, tengo unas cuantas consultinas que se me están acumulando ya. A ver, Maribel, nos pregunta Maribel. Está en los inicios de la implementación de ISO 9001. Que te sea leve. Informada de todos estos cambios, ¿cómo debo manejarlo? Bien, sabes que ahora mismo estamos manejando, os comentaba, estamos manejando un borrador, ¿vale? Si es cierto que del borrador, o sea, del DIS que tenemos ahora al FDIS, que es el borrador definitivo, y a la edición 00, no tendría que haber grandes cambios, ¿vale? Con lo cual, yo te recomendaría que siguieras implementando tu sistema de gestión acorde a la ISO 9001 del 2008, pero que tuvieras en mente que esos cambios están por llegar. Claro, mi pregunta es, ¿cuándo pensabas certificarte? Porque en función de eso, te puedo recomendar hacer una cosa u otra. Por ejemplo, si me dices, pues mira, ¿pensaba certificarme en agosto del año 2015? No, espera hasta después, cuando salga la nueva norma y así ya te certificas respecto de la nueva edición de la norma. ¿Te das cuenta? Es decir, es importante saber qué planes tenías de cara a la certificación para saber si te merece la pena esperar a que salga la nueva edición de la norma o que te certifiques acorde a la norma que está ahora mismo vigente. ¿Vale? Yo lo que no haría sería implementar en base a un borrador. No tiene mucho sentido, porque no te podrás certificar en base a un borrador y si te certificas en base a la norma que está ahora vigente, tienes que cumplir los requisitos de la norma que está ahora vigente. ¿Vale? No sé si me estoy explicando, Maribel. ¿Hola? ¿Estáis ahí? ¿Hola? ¿Os he perdido? Uy, sí, perdón. No, la que estoy perdida soy yo. Bien, más consultinas que me hacen por aquí. Estefaní me dice que mi consulta con relación al análisis de riesgos es a toda la organización o solo al alcance. No, el análisis de riesgos se tiene que hacer respecto del sistema de gestión. Casi nada, ¿vale? Es decir, lo que tienes que analizar son los riesgos que tienen cada uno de tus procesos. Por ejemplo, pues cogerás el proceso de gestión de recursos humanos, por ejemplo, y verás qué posibles riesgos puede sufrir tu sistema en base a los requisitos que la norma te pide. Es decir, por eso os digo que el análisis de riesgos va a ser algo laborioso, sobre todo el primero, ¿vale? Entonces, ¿es a toda la organización o al alcance? Hombre, no, lógicamente. Si el alcance del sistema de gestión es inferior a todas las actividades de la organización, tienes que limitarte al alcance de la certificación, ¿vale? Es decir, si tienes una empresa o si tu empresa eh, tiene 5 líneas de actividad y el sistema de gestión solo afecta a 2 de ellas, pues el análisis de riesgos afecta a los procesos involucrados en esas líneas de actividad, ¿vale? Bueno, me comentaba, es que perdí un poco las consultas y estaba yo aquí hablando sola. Me comentaba Maribel que empieza a certificarse en agosto del 2014. Pues certifícate con la norma que está vigente en ese momento, tal y como está. Es decir, no tienes otra. Otra cosa es que una vez certificada sepas que, bueno, un poco los cambios que vas a tener que hacer. Pero si te vas a certificar en agosto del 2014, tendrás que hacerlo respecto de la norma que esté vigente en el año 2014. No tiene sentido que te demores un año en la certificación. Es demasiado tiempo. No lo veo operativo, ¿vale? Al fin y al cabo, no quiere decir que el sistema, no quiere decir que la edición de 2008 de la norma no sea buena o no sea válida, ni muchísimo menos, ¿vale? Si lo veo, bueno, la otra tiene otras cosas. Es decir, puedes ir formándote, por ejemplo, en análisis de riesgos, se me ocurre. Es decir, es evidente que el concepto de análisis de riesgos no va a desaparecer, ¿eh? Del DIS al FDIS a la versión definitiva no va a desaparecer, al contrario. Entonces puedes ir formándote y puedes ir adelantando esa tarea. Es decir, tu auditor, por ejemplo, de ISO 9001 del 2008, cuando vea el análisis de riesgos no lo va a auditar,
porque eso no es un requisito de la norma, ni muchísimo menos. No existe ahora mismo para la norma. Pero para ti es buena tarea ir comenzando a formarte el análisis de riesgos e ir adelantando esa tarea. Es decir, ir haciendo ya el análisis de riesgos de tu organización. ¿Para qué? Cuando te recertifiques o cuando hagas tu primer seguimiento respecto de la norma del 2015, ya tengas ese trabajo adelantado, por ejemplo, se me ocurre. ¿Vale? Bueno, pum, ya llegaste al final. Lo dicho, que se me habían escapado aquí unos cuantos comentarios del chat, perdonadme. ¿Alguna consultina más? Estamos en tiempo de sobra, nos sobra el tiempo para responder muchas más consultas, o sea que si tenéis alguna cosa más, alguna duda más, alguna inquietud, estamos aquí para resolverlas o para atenderlas. Bueno, Argentina dice que de momento ya tuvo bastante de la norma de 2015. El tiempo pasa volando, ya lo veréis. En cuanto nos descuidemos, nos amenaza eso con esto. A ver, pregunta interesantísima nos hace Beatriz, o comentario interesantísimo nos hace Beatriz. Que si el análisis de riesgos puede asemejarse a la identificación y evaluación de riesgos de la 14 y la 18. Sí, efectivamente. Los tiros van por ahí. De hecho, por eso la ISO 9001 del 2015 incorpora el análisis de riesgos para alinearse con normas como la 14 y la 18. Exactamente. De hecho, es más similar quizá al de 18, si quieres, que al de 14. Pero sí, van por ahí los tiros, efectivamente. Vale. Es similar a la identificación de riesgos y impactos. Sí. Vale. Pregunta Stephanie que si puedo facilitarte el borrador en español. Anda por internet. El DIS de la norma anda por ahí por internet. Lo puedes encontrar por internet, pero no está en español, está en inglés. No existe en borrador. Yo por lo menos no tengo ningún borrador en español, más quisiera. Pero no lo tengo. Yo por lo menos no lo tengo. A ver, tampoco, a ver, yo comprendo que es un poco incómodo trabajar con, sí, ¿qué me vas a contar? Trabajar con documentos en inglés, pero ten en cuenta que en la traducción a veces se pierde un poco, no el espíritu de la norma, ojo, pero sí exactamente el sentido de lo que la ISO quiere decir. Entonces, bueno, ya estamos trabajando con un borrador, si encima andamos con traducciones piratas por ahí, igual la liamos. Yo, mientras estemos trabajando con borradores, os sugeriría que trabajáis con el borrador original, ¿vale? Porque, bueno, nunca se sabe. Sobre todo si queréis hacer algo con él. Si es por consultarlo, pues hombre, tampoco tiene mayor relevancia, ¿eh? Pero bueno, si queréis empezar a hacer cosas con él, yo manejaría el borrador en inglés. Por más... Pero bueno, a ver, y que luego al final es lenguaje técnico y, en fin, las non-conformities y las corrective actions, se entiende bien. ¿Vale? ¿Más cosillas por ahí? ¿Qué os parecen las novedades? ¿Os gustan? ¿No os gustan? ¿Os parecen positivas? No sé, ¿qué opináis? A mí me gustan, ya os digo, salvo esto de que el responsable de calidad, el pobre, desaparezca, que me parece, el resto me parece todo muy positivo. Me parece todo muy positivo. Sí, 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 sí. Preguntáis por ahí, desde su publicación en español, ¿entra en vigencia? No. La norma ISO entra en vigencia cuando se publica la norma ISO. La norma española es la UNE en ISO, que probablemente además tenga incluso un año distinto, puede ser. Porque si se publica en agosto del 2015, igual nos saca la UNE en enero del 2016, por ejemplo. ¿Vale? Entonces hay que diferenciar si te estás certificando con la ISO 9001, con la EN ISO 9001 o con la UNE en ISO 9001. Luego ¿vale? Es decir, dice Beatriz que mucho que explicar a los clientes. Nada, es muy fácil, mira, tú le dices al cliente, tú esto solo no lo puedes hacer, ni de casualidad, esto es dificilísimo. Tú déjame a mí, que soy tu consultora experta, que te lo hago yo rápido, eficaz, vamos, y pasas la auditoría sin ninguna no conformidad. Ya está, mira qué fácil, estrés ninguno. Estrés el nuestro, cuando empecemos ahí a arrucarnos la cabeza con el análisis de riesgos. Ah, por cierto, aprovecho para mandar un beso muy fuerte a aquellas compañeras asturianas que andan por el mundo, ya sé que estáis ahí, y que os echáis de menos la tierrina y todas estas cosas. Nos comenta de forma privada alguien por ahí
que si tenemos algún responsable de calidad de alguna organización que pues se puede sentir mal. No, hombre, no, ¿qué se va a sentir mal? La realidad es la que es. Hay responsables de calidad en empresas que todavía no saben muy bien ni qué sistema tienen, y hay responsables de calidad en empresas que saben mucho más que algunos de mis consultores. Entonces, bueno, cierto es que, hombre, un concepto nuevo como el análisis de riesgos no se aprende de la noche a la mañana y, bueno, puede ser necesario e interesante, pues, hombre, solicitar la consulta y solicitar la asesoría de expertos en el tema, ¿vale? No es solo por vender, que también, oye, queremos vender. Pero sí es cierto que yo recomendaría que, como mínimo, para la parte del análisis de riesgos y, sobre todo, para la primera auditoría, las empresas contasen con el asesoramiento de un experto. De verdad. Luego, a partir de ahí, que cada uno se haga cargo de su sistema y lo mejore y todo lo que queráis. Pero al menos al principio, bueno, yo buscaría la opinión del experto. Lógicamente yo tiro para casa, pero bueno, lo opino de verdad, vaya. Vale. A ver, me comentáis por aquí, a ver dónde estáis. Que se considere el contexto de la organización, efectivamente. Yo para mí es una de las grandes mejoras. Y es una de las, para mí, de las pegas que tenía el ISO 9001, que era muy limitada de miras, muy así. Sí, sí, sí. Efectivamente, la gestión de la cadena de suministro, ahí está. Es decir, tú no estás solo en el mundo, hombre. Hay más gente que depende de ti y que afectas a lo que hace. Ah, cierto, cierto. Comenta Beatriz que para las chicas de Asturias, que tenemos unas compañeras asturianas de la tierra, pero que andan por ahí por el mundo de Dios, con un océano por el medio. Y hemos tenido a su jefe estos días por aquí, por Gijón. Y si os lo mandamos sano y salvo, con algún kilo de más, creo que han comido bien, pero os lo mandamos sano y salvo para allá. Vale. ¿Alguna cocina más? ¿Alguna pregunta más? De cara a la implementación, de cara a la adaptación de los sistemas, alguna inquietud que tengáis, alguna peculiaridad que me queráis comentar. María Eugenia dice que de momento tira. Bien, me preguntan por aquí si vamos a programar capacitaciones sobre herramientas que considere la 9 ISO 9001. Pues, hombre, vamos a programar capacitaciones de todo lo habido por haber en este mundo. Es decir, lo de hoy es un aperitivo. Lo de hoy es un aperitivo. De aquí a que salga la nueva edición de la norma, pues vamos a programar capacitaciones de todo. De cómo hacer análisis de riesgos, por ejemplo. Es decir, que es fundamental. Capacitación sobre cómo adaptar mi documentación para que cumpla con la nueva norma. Capacitación sobre cómo auditar en base a la nueva norma. Será por formaciones. Lógicamente haremos formaciones sobre las posibles herramientas que ahora mismo recomendáis un 9000. De todo. De todo, de todo. Preguntáis por aquí. Objetivos que se van a aparecer a los 18.000. Objetivos, metas, programa. Hombre, a ver, los objetivos ya deberían ser así. Vale, esa era una de las carencias que para mi gusto, os lo comentaba antes, tenía la norma, que nos pide que desarrollemos objetivos, pero no nos concreta mucho más allá. Y por mucho que defines un objetivo, si no defines correctamente cómo llevarlo a cabo y cómo desplegarlo, ¿vale? Con acciones, con metas, con responsables, ahora el objetivo te queda chuchurrío total, ¿vale? Entonces es cierto que esta revisión de la norma lo que sí que hace es entrar un poquitín más ahí, en cómo desplegar los objetivos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poder afinar un poco más por ahí, sí. Ya deberíamos estar haciendo el ojo, pero bueno, esta norma entra un poco más ya en ese tema. ¿Alguna preguntilla más? Sí, sí, nos comenta Beatriz. Beatriz es consultora de larga experiencia y me nota que todavía se veían los objetivos de una línea. Si yo te contara, Beatriz, los objetivos que yo he visto por el mundo. Pero bueno, oye, es como todo. Si la organización no cree demasiado en un sistema de gestión, no se molesta demasiado en definir sus objetivos. ¿Vale? A veces están mal asesoradas,
a veces tampoco interesadas. Bueno, pero sí, se ven objetivos por ahí que meten miedín. ¿Más cosillas por ahí? ¿Una pregunta más? ¿Alguna cuestión más? A veces se inventan, dice Beatriz. Sí, cierto. Yo no hace ni una semana estaba haciendo una auditoría de tercera parte en una organización aquí en Gijón, en Asturias, y cuando llegué al punto de objetivos de calidad, caían un truño de objetivos que metía miedo. Y cuando les comenté que no eran objetivos así como muy para tirar voladores, claro, la organización se quejaba de que es que no sabían qué objetivos ponerse, que les costaba mucho ponerse objetivos. Digo, pero si no está complicado, hombre. O sea, tú hay cosas en las que vas muy bien, y hay cosas en las que vas bien, y hay cosas en las que vas mal, o menos bien. Pues es plantearse mejorar en esas cosas. Ya está. Eso es un objetivo de calidad. Luego no hay más que definirlo un poco guapo, darle cuerpo y ya está. Pero ¿cómo es posible que una organización no sepa definir objetivos? Yo creo que a veces es cuestión de que no han sido bien asesorados. Fíjate. Vale, a mí se me hace imposible. Otra cosa es que no tengas recursos para poder llevar a cabo todos tus objetivos, pero que no sepas definirlos. Se me hace imposible. En fin, más cuestiones relativas a la nueva versión de la norma, alguna cuestión que se nos haya quedado en el tintero. Nada, todos estáis ya listos para una temporada, hasta la siguiente acción formativa. Aquí os quiero ver a todos, cuando empecemos con el análisis de riesgo, de todas esas cosas. ¿Todos listos? Sí, genial. Bueno, muy bien, pues por mi reloj pasa escasamente un minuto de la hora fijada. Estoy que no me lo creo porque yo nunca acabo las masterclass en tiempo y forma. Os dejo con una frase que a mí personalmente me gusta mucho, del gran Churchill, este señor que fumaba puros muy grandes y tenía un diámetro, una circunferencia bastante grande también, pero que decía cosas muy sabias, como esta que tenéis aquí. Mejorar es cambiar. Para mejorar hay que cambiar. Para ser perfecto hay que cambiar a menudo, ¿de acuerdo? No tengáis miedo al cambio. Por lo general suele ser para mejor, ¿vale? O al menos hay que buscar la forma de mejorar siempre. Gracias a todos por estar ahí. Habéis sido un público muy participador, muy despierto y ha sido un placer hablar para vosotros de la nueva edición de la norma del 2015. Por supuesto, os animo a que volváis a estar conmigo en posteriores formaciones. Os las iremos comentando, como ya sabéis. Por supuesto que las tenemos previsto impartir. De aquí al 2015 todavía queda mucho tiempo y hay que formarse en muchas cosas, muchas novedades de la norma. En cualquier caso, gracias a todos por vuestra atención. Un abrazo. Buen fin de semana. Para los que tengáis buen tiempo, porque aquí promete una cosa muy chunga. Pero bueno, gracias a todos y espero volver a veros en otra masterclass como esta. ¿De acuerdo? Gracias a todos.